Hermanos, hermanas en Cristo que están acompañándonos en este hermoso día, en el año litúrgico cristiano, el último día de Pentecostés. Próximo domingo nos acercamos a celebrar el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, la época de Adviento. Qué gozo estar con ustedes en esta mañana. Le doy gloria a Dios por esta linda oportunidad que nos da y bendigo su nombre. Desde aquí, desde el santuario de esta iglesia San Pablo, Evangélica Luterana San Pablo, para glorificar el nombre de Dios y que todos nos gocemos. Sean todos bienvenidos. ¿Y qué les parece si en casa toma su Biblia y todos decimos: esta es la palabra de Dios, yo creo en ella, hay poder en ella, viviremos por ella? Porque por años y años tenemos esta frase en honor a la palabra de Dios y nunca saldremos de las enseñanzas correctas de la bendita palabra de Dios. Qué alegría una vez más estar aquí. Me emociono porque hoy es el último de los 4 sermones que hemos titulado Detrás de las emociones, y hemos estado de algún otro momento estudiando esto. Hemos compartido los últimos 3 domingos este tema del gozo, de las ansiedades del Señor Jesús. Todo lo que se aplica a nosotros. El primer domingo vimos dónde está Dios cuando sufres. El segundo domingo vimos lleva tus preocupaciones a Dios y Él te va a sorprender. El domingo pasado hablamos de no dejes que la ira se convierta en injusticia, sino en amor. Y esta mañana vamos a hablar: estás extraviado en la tristeza, no desesperes, la alegría está cerca. Y es así, amados hermanos, el Señor Jesucristo vivió estas emociones también, y si Él las vivió, también nosotros las podemos vivir. ¿Qué es una pregunta para todos ustedes en este momento? ¿Qué es lo que más le causa a usted tristeza? ¿Cuánto se ha sentido triste o se ha sentido que usted se siente mal? Todos hemos pasado por esa experiencia. ¿Y cuántos de ustedes se han sentido así de felices? Muchos. Y es parte de nuestras emociones, es parte de nuestra humanidad. Así también se sintió el Señor Jesucristo. Y en esta mañana vamos a ver esas experiencias de Jesús, en las cuales también nosotros podemos vivirlas. Por eso el tema, aunque estemos felices, ¿cuántos están felices? Amén. Puedes expresarlo ahí en el chat de nuestra iglesia ahora mismo y decir: estamos felices por estar aquí en la iglesia, no física, no dentro de estas 4 paredes, pero donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Dígale a la familia en casa, con quien usted esté: estoy feliz por estar participando en la adoración a Dios y escuchando la palabra del Señor. Expresemos nuestro gozo entonces, porque quiero decirles a usted en esta mañana, y póngame atención, que uno de los objetivos nuestros es escuche la palabra de Dios, crea en la palabra de Dios y aplique la palabra de Dios. Muchas veces solo escuchamos, medio creemos, pero nunca aplicamos lo que las enseñanzas bíblicas nos comparten. Y estas 3 cosas son importantes para nosotros en este día. Pero déjeme regresar ahora a nuestro Señor Jesucristo. Y voy a mostrarles 2 escenarios, 2 momentos cruciales en la vida del Señor. En uno de los momentos, cuando Él estaba triste, expresó una máxima tristeza, no la angustia de los días después en el monte de Getsemaní. Esto es antes, cuando llegó a la ciudad de Jerusalén.
Quiero hablarles de esa tristeza de Jesús y quiero hablarles de la alegría que también el Señor Jesús muestra en estas historias que vamos a escuchar hoy. Porque también Él se identifica con su tristeza, también se identifica con sus alegrías, con aquello que lo dobla a usted y derrama lágrimas. También el Señor lo entiende, porque Él derramó lágrimas por usted y por mí. Déjeme regresar entonces a nuestra historia, la tristeza de Jesús y la alegría de Jesús. Pero número uno, la tristeza de Jesús. En Lucas capítulo 19, versículos del 37 al 40, la Biblia nos dice que el Señor se estaba acercando a la ciudad de Jerusalén. Venía con sus discípulos, y no solamente los 12, venían muchos acompañándolos. Y cuando Él está subiendo la cima, ya llega arriba, los discípulos se emocionan, los discípulos empiezan a cantar de gozo y de alegría, porque el Señor se está acercando a la ciudad de Jerusalén. Y pasa algo ahí. Mientras ellos y la multitud allá a la distancia sabían que venía alguien importante, y empezaban a levantar palmas, y sus corazones empezaban a palpitar más rápido, y todos se alegraban, y algunos que no sabían por qué decían: ¿qué está pasando? Es que alguien importante viene. Los discípulos por allá felices, unos fariseos y saduceos molestos: calla a estos discípulos tuyos. Si ellos se callan, dice Jesús, las piedras hablarán. ¿Y qué contraste? La alegría humana por celebrar la tradición de la Pascua, que estaba Jesús por llegar en esa entrada conocida como la entrada triunfal a Jerusalén. Jesucristo, de repente, cuando se acerca a la ciudad, dice la Biblia en Lucas 19:41, Jesús lloró al verla. ¿No le parece irónico? Risa, la algarabía. Y Jesús, por otro lado, en una expresión profunda, porque no eran lágrimas de cocodrilo, las de Él eran lágrimas que venían de lo más profundo de su ser. Multitudes lo esperaban, lo vitoreaban, felices: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana. Era para que Jesús estuviera feliz, ¿no les parece? Pero ¿por qué lloró? Algunos dirán: pastor, usted debería predicar este sermón el domingo de Palmas, no ahora. No hay mejor época que cada domingo compartir la palabra de Dios en todas sus historias. Hoy es este último domingo de Pentecostés. Qué mejor recordar a nuestro Señor Jesucristo en todo su ministerio y en todas sus expresiones por nosotros. ¿Por qué lloró? Si la Biblia dice que Jesús vino a traer vida y vida en abundancia, aquí está llorando. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y aquí está llorando. Vino a anunciar las buenas nuevas a los pobres, a recobrar la vista a los ciegos. Jesús vino a libertar a los prisioneros, a los oprimidos por el pecado, y aquí está llorando. Vino a sanar a los enfermos. Vino a mostrar el amor del Padre, Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquí Jesús está llorando. ¿Por qué Jesús está llorando? Todos sabemos, si usted lee la Escritura, Él mira a Jerusalén, a esa santa ciudad, a la distancia, y llora por ella. En Mateo capítulo 23 y el versículo 37 nos dice también la Escritura que Jesús dijo estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ti. Por eso estaba llorando Jesús, porque apedreaban a los profetas de Dios. No lloraba por eso, aunque era una buena razón para lamentarse. ¿Sabe por qué lloraba Jesús cuando se paró ahí en la cima para mirar a su ciudad? Lloraba por dos razones cruciales en la historia: por la dureza del corazón de su pueblo,
por la rebeldía de sus hijos. Porque Dios desde siempre ha buscado al ser humano, lo ha buscado a usted y me ha buscado a mí. Su creación, la corona de su creación, el hombre mismo. Y también lloraba por lo que le iba a pasar a Jerusalén. Se lo voy a explicar en unos segundos. Jesús llora por la rebeldía, por el pecado de sus hijos, y llora por lo que se avecinaba a esa ciudad. Bien dice el profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 3: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. Así dice la Biblia, Dios hablándonos a nosotros. ¿Qué te he hecho para que me desprecies así? Mira el contraste, unos alabándolo y él, ¿qué te he hecho? Bien dice Miqueas más abajito en el versículo 8 de este capítulo 6: hombre, el Señor te ha dado a conocer que lo que es bueno y lo que espera de ti, y que no es otra cosa, escuche, que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y su pueblo de aquel entonces era todo lo contrario. No amaban la justicia, ni había misericordia por las demás personas, y mucho menos se humillaban delante de Dios. Por eso las propias palabras de Jesús reflejan el sentimiento de tristeza, porque ir contra la bendita palabra de Dios causa tristeza en el corazón de Dios mismo. Todo lo opuesto a los peregrinos que venían de muchas regiones de aquel entonces a la santa ciudad, felices, Jesús lloraba. Pero también Jesús vio el juicio venidero de Dios a la gran ciudad. Jesús miró la destrucción de Jerusalén y lloró por eso, porque Dios ve todas las cosas. Jesús está viendo el fin nuestro. Jesús está viendo el día del juicio de Dios también. Quizás su corazón llora por la rebeldía nuestra y nuestro pecado. Dios sigue llorando por causa del mundo y de su pecado, porque no nos queremos dar cuenta que Dios está entre nosotros. La Biblia dice en el versículo 43 de nuestra historia de Lucas 19 lo siguiente: porque van a venir sobre ti días cuando tus enemigos levantarán un cerco a tu alrededor y te sitiarán. Verso 44 dice: y te destruirán por completo, a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedras sobre piedra. Y escucha estas palabras últimas: por cuanto no te diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte, dice la versión Nueva Internacional. No te diste cuenta en el momento en que Dios vino a visitarte. Dios estaba ahí en Jerusalén ahora, y la gente victoriaban a un rey, a un Mesías, pero nunca se dieron cuenta que era Dios mismo. Por eso, amado hermano, no dude en que cada vez que la iglesia se reúne en el nombre de Dios, también el Señor está con nosotros, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Vale más que se dé cuenta que el Señor está con usted si usted ama a Jesucristo. ¿No es así? Mateo 18 lo dice, 20: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos.
No necesariamente es en el santuario como este que Dios está, es en su hogar. Cuando su familia se reúne en este momento para escuchar la palabra, para alabarlo, para darle este tiempo a Dios, también Dios está ahí. ¿No se da cuenta? ¿O está enfocado solamente en los gritos de algarabía de la multitud contagiosa? ¿O está viendo a Jesús acercarse? Jesús lloró por lo que le iba a pasar a Jerusalén en el año 70. Quizás la mayoría ya lo saben. El famoso historiador Josefo del primer siglo cuenta y reporta que el futuro emperador Tito, hijo de Vespasiano, asedió la ciudad de Jerusalén el 14 de abril del año 70 de nuestra era. Y lo curioso es que fueron 3 días antes de comenzar la Pascua judía. ¿Y sabe usted que en esa ocasión Tito asesinó, según los historiadores, a más de 1 millón de personas? Cuenta la historia que fue una masacre horrible, jamás vivida en una sola ciudad. Era tanto los muertos que el emperador los crucificaba y llegó a crucificar en 2 días a más de 500 personas, hasta que se cansaron los soldados de clavar y clavar a hombres y mujeres y niños. Y el mal olor era tan fuerte que nadie lo soportaba por los miles de cadáveres en toda aquella región. Por eso Jesús lloró. Porque la ciudad que debía de abrazarlo, la ciudad que debía de recibirlo como Dios, lo estaba traicionando días después. Ese es el corazón del hombre. Ese es el corazón nuestro también. Que no nos percatamos ni en este momento la presencia de Dios. ¿Recuerdan el domingo pasado que les decía que muchos llegaron a Jerusalén a adorar de diferentes regiones del mundo? Ya estaban ahí en el año 70, llegaron de todo el mundo y ahí murieron también. Por eso Jesús lloraba, porque nunca, 70 años después de él, seguían duros en sus tradiciones y no se dieron cuenta que el Mesías estuvo ahí con ellos, Dios con ellos. Bien dice un comentarista luterano bíblico: entonces aquellos que rechacen esa gracia recibirán una visitación muy diferente a la de aquel a quien han rechazado. ¡Wow! El día del Señor. Eso le dio tristeza a Jesús cuando él quería decirles: como la gallina cuida a sus polluelos debajo de sus alas, así he querido yo, mas tú me has despreciado. ¿Cuántas veces el Señor nos habla y nos habla y nos habla y nos habla, y nosotros seguimos viendo nuestros gustos, tradiciones, y nos creemos nuestras propias mentiras? No hay cosa que le dé tristeza más a Dios que desprecien al Hijo. Así lo dijo: el que rechaza al Hijo rechaza al Padre. Y no hay cosa más triste que ser rechazado. ¿Lo han rechazado alguna vez a usted? En cualquier situación, circunstancia. Pero muchos hemos sido provocadores de la tristeza de Dios con nuestra conducta y desprecio a la presencia de Dios entre nosotros. Cuando despreciamos el sacrificio, cuando despreciamos el sacramento del altar, la Santa Cena, cuando nos sentimos más grandes que Dios, y yo no como ni hoy porque no quiero ser perdonado. Cuando nos reuníamos, ¿se acuerda? ¿No extrañan la Santa Cena en esta iglesia? Yo sí. Mire este pasaje de Jesús en San Juan 5, versículo 43. Dice el Señor: yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pero si otro viniera
en su propio nombre, a ese sí lo recibirán. Mire el corazón de Dios. Despreciado. Wow. ¿Se ha sentido alguna vez usted así? Otra vez. ¿Sabe lo que me gusta de Jesús? Que a pesar de esa tristeza, ese llanto que yo sé que es sincero, la Biblia lo dice, era un dolor profundo, Él no se quedó ahí llorando en la cima. Él llegó a la meta. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero Él llegó a la meta, más los que lo recibieron fueron constituidos hijos de Dios. Muchos de nosotros nos quedamos solamente llorando en nuestras circunstancias, en nuestros dolores, en nuestros rechazos, en nuestras tristezas, y ahí nos quedamos. Y el Señor le quiere decir a usted: vale más que te levantes y cumplas tu meta hoy. Dios lo entiende a usted cuando sufre. Dios entiende su tristeza, Dios entiende su corazón, porque Él ha estado ahí. Su tristeza no es la misma de Jesús, porque usted no fue a la cruz, ni lo han despreciado como al Señor Jesucristo. Así que cuando pase tiempos de tristeza, cuando pase momentos difíciles, vale más que se levante muy rápido, porque se puede enfocar entonces solamente en las emociones de los que gritan y no darse cuenta que Jesús en su tristeza también está con usted. Nunca la olvide, la tristeza de Jesús, porque la tristeza de Jesús se convirtió en mi gozo. Su tristeza es mi gozo y mi alegría ahora. Por eso me pregunto, o le pregunto una vez más a usted: ¿qué le trae alegría? ¿Qué le trae gozo en esta mañana? ¿Cómo usted se siente así? A ver, saquen sus corazones. ¿Se siente así hoy? Deberíamos. La tristeza de Jesús me da alegría a mí ahora, porque Él me ha perdonado. Eso es lo que la Biblia nos enseña. La alegría de Jesús. Wow. La alegría de Jesús es grande ahora. Vimos ya la tristeza, el rechazo, amén, el desprecio. La visión de Jesús. Él mira el futuro y miró el dolor y el terror de los habitantes de Jerusalén y toda Israel a manos de los romanos. No se olvide usted que la tragedia de Jerusalén terminó con la muerte de Jesús, y de ahí para allá nadie más queremos saber nada. No, si vinieron cosas horribles después en ese año fatídico. Por eso Jesús lloraba. Pero hay una alegría del Señor. Y a mí me da mucha alegría también saber esto, que a Jesús se goza y se alegra cuando regresamos a Él. Amén. Eso le da alegría al Señor. A mí me da alegría cuando veo personas que sus vidas han sido transformadas, que sus vidas han sido cambiadas. Y le puedo a usted enumerar una lista larga, pero no me va a dar tiempo. He visto a hombres sin fe, sin esperanza y amargados porque no tenían el gozo del evangelio de Jesucristo, y ahora usted los puede ver felices, alabando al Señor en los momentos de crisis, confiando en el Señor. En el momento de tristeza por la pérdida de un ser amado, siguen confiando en el Señor, y los puede ver en esta congregación parados también detrás de este púlpito, alabando y predicando la palabra del Señor. Eso a mí me da alegría, me da gozo, me da alegría ver cómo los niños vienen al altar cuando estábamos abiertos, y lo veremos otra vez para recibir la bendición del Señor Jesucristo. Me da alegría lo que pasa a los hijos de Dios, porque también le trae gozo a Dios. ¿Qué le da alegría a usted? Mira lo que dice la palabra del Señor en Isaías 55, versículo 11, lo siguiente: así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero, y tiene, note, éxito en todo aquello para lo cual la envié.
La palabra del Señor es poderosa. No sé si usted se ha dado cuenta, pero la palabra del Señor es poderosa porque está con nosotros. Vale más que la escuche hoy y la viva hoy. Por eso en esta serie que culmina hoy, Detrás de las Emociones, no sé a ustedes, pero a mí me ha ayudado mucho y me hace sentir bien que Jesús está conmigo en las altas y las bajas. Él entiende mi humanidad y Él entiende todo lo mío, y me da gusto saber. Él entiende a usted también. Entiende el dolor que usted puede estar viviendo en este momento. Entiende a los hermanos y a la población de Honduras que han sufrido 2 huracanes en tan pocos días. Él entiende su dolor y su tristeza, o en El Salvador o en Nicaragua. Él entiende lo que usted llora y lo que usted sufre. Por eso, como seguidores de Cristo, ¿cómo entonces manejamos nosotros todo esto? De la tristeza a la alegría. ¿Qué es todo esto? Del llanto de Jesús ahora al gozo de Jesús. Con tantas cosas que están pasando ahora, con esta pandemia, creo que nos vendría bien un poco de alegría, ¿no les parece? Creo que nos vendría bien algo de gozo en este momento, pero no es alegría humana, pasajera. No, esa alegría no. Nos vendría mejor una alegría del cielo para nosotros, ¿no les parece? Algo hermoso. Nos vendría bien un poco de la alegría celestial, aunque todo se vea difícil aquí en la tierra. Entonces vamos a hablar sobre cómo podemos vivir ese gozo que sintió Jesús. Entendimos su llanto, ahora tenemos que entender su alegría, tenemos que entender ese gozo. Y tenemos que verlo entonces, y se lo voy a mostrar en otro escenario para que lo podamos entender, porque son palabras del mismo Jesús y no nuestras. La famosa historia del hijo pródigo, ¿la recuerda? Claro que usted la recuerda. En Lucas 15 Jesús cuenta esta historia 4 capítulos atrás, desde cuando Él entró a Jerusalén y lloró. En Lucas 15 Él nos relata la historia de un padre que tenía 2 hijos. Como cualquier padre, tan diferente uno del otro. Se dice que el mayor era muy reservado, era simple, sobrio, posiblemente malhumorado con las personas que le rodeaban, rígido, seguidor de normas y reglas en las cuales él había sido educado. El hermano mayor, y el hermano menor no. Era frívolo, inquieto, impaciente, sin frenos, vago y libertino, deseoso de hacer sus propias cosas y tener su propia herencia sin que le haya costado nada a él. Por eso se llama pródigo, porque desperdició todo lo que tenía. Se llama pródigo porque tuvo que regresar al cuidado de su padre otra vez. Este es el segundo hijo. Este representa, según Jesús en aquel momento, a los publicanos, a los pecadores, a los gentiles, a usted y a mí. Este pródigo que toma decisiones sin medir las consecuencias. El que se va de la casa porque ya está hastiado de la casa de su padre y de las reglas y tradiciones, y decide mejor irse. Con su orgullo impulsivo, como muchos cristianos abandonan la casa de su padre, como el pródigo, movidos por impulsos y no por convicciones de las Escrituras. Y este hijo pródigo que sale de la casa es el estado del pecador, es el estado del apartamiento
y la distancia que se sufre de Dios. Es el pecado que nos separa de Dios. Así como el hijo pródigo se fue lejos de la casa del Padre, también vivimos otros lejos de la casa de Dios. Como dice otro comentarista, el mundo es como la provincia apartada en la que el pecador fija su residencia sin darse cuenta que Dios está con él. Si tan solo voltease y regresara a casa. Por eso, amados hermanos, esta historia del hijo pródigo cabe en la historia de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Son dos contrastes increíbles. El estado del pecador es gastar y derrochar. Así derrochamos nuestra vida. El estado del pecador es la miseria y la necesidad. El estado del pecador es la esclavitud por las mismas cosas. El estado del pecador es la insatisfacción continua. Siempre quiere y quiere y quiere. El estado del pecador es estado de muerte. Bien dijo el Padre en el versículo 24: mi hijo estaba muerto. Ese es el estado. El estado del pecador es la perdición. Mi hijo había estado perdido. El estado del pecador es la locura y el frenesí. Dice la Biblia: y volviendo en sí, dijo: regresaré a casa. Estaba en locura. Yo no sé, pero este año ha sido muy complicado para todos nosotros como pecadores y personas. ¿No le parece? Un año muy difícil. Cada vez que suenan nuestros teléfonos o nos envían un mensaje, pareciera que viniesen con tristeza, con alguien que está enfermo, con alguien que está internado en un hospital, o lo que está pasando en el mundo. Este año del 2020 nos va a dejar marcados a todos. Vale más que nos demos cuenta de que el Señor está con nosotros, porque Él no permite esta actitud de abandono. No la va a permitir cuando Él regrese. Este año 2020 nos va a dejar tantas cosas. Como decía hace unos domingos atrás, hasta tendremos palabras célebres. Te invito a salir, salte del 2020. Deja el 2020 atrás. Amados hermanos, recuerde que la historia del hijo pródigo tomó una mala decisión, y las malas elecciones, las malas decisiones nos llevan cada vez más a llenar nuestro corazón de tristeza. Y muchos, estoy seguro, que se han sentido así. El hijo tocó fondo hasta llegar, dice la Biblia, a comer comida con los puercos. Lo más bajo para un judío era cuidar puercos, y lo más espantoso, tenerse que comer la comida de ellos. Jamás me he pensado hacerlo. Pero ¿hasta dónde llega la condición del hombre sin Dios? Ahí está el Padre esperando. Y aquí comienza la historia a cambiar. Y esto es lo que le trae gozo a Dios. Escuche lo que le voy a decir, lo que le trae gozo a Dios. Mira lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 17. Finalmente recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Escuche la palabra recapacitó. Ahí comienza. Recapacita la vida de este hombre. Es mejor estar en la casa de mi padre. Sabía que él sabía que se equivocó. Sabía que había lastimado el corazón del padre. Sabía que posiblemente no iba a tener la misma relación con el padre. Pero recapacitó. Las personas que no se percatan de la presencia, del amor de Dios, permanecen así hasta que pierden el gozo y, por último, la vida. Es el momento de recapacitar antes de perder el gozo de nuestra salvación, antes de perder todo lo que Dios nos ha dado. Como pastor he escuchado
Muchas ocasiones personas decirme: no puedo más, he perdido la alegría, he perdido aquellas cosas que yo sentía antes. Quiero abandonar todo, no encuentro la salida, pastor. Y yo lo puedo entender. Y también Jesús lo entiende, porque hemos vivido todos esos momentos y Él los vivió. Pero también algo le trae alegría al Señor, y es esto. Levántese. En el versículo 20 de este capítulo dice que el chico recapacitó, se levantó y fue al Padre. Cuando hablamos de encontrar el verdadero gozo en Jesucristo, lo primero que queremos recordar es el comienzo, es dar ese paso hacia el Padre, es regresar hacia el Padre. Quizás la tristeza que está viviendo usted, Dios la entiende, pero todo cambia cuando regresamos al Padre, cuando usted se levanta, cuando usted dice: no más, yo no puedo continuar así, debo de sacar todo eso de mi mente y de mi corazón que me están humillando, me da tristeza, me siento mal, parece que solo miro para abajo y para abajo, no miro las cosas que Dios está haciendo en mi vida. Él está aquí con nosotros, Él no se ha ido de este mundo, aunque hayan tragedias, hayan huracanes, hayan pandemias, el Señor está aquí con nosotros. Lo único que quiere es que nos levantemos y regresemos a Él, como el hijo perdido. Por eso dice la Biblia: hay caminos que al hombre los considera rectos, pero que al final conducen a la muerte. El hijo pródigo tomó su camino, usted está tomando su camino. Si usted está tomando su camino sin Dios, va en el camino equivocado, amigo. Dele una vuelta a esta situación. Se va a seguir perdiendo en la vida. Todos necesitamos levantarnos y regresar al Padre. Por eso dice la Escritura: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aunque no estemos todos aquí presenciales, pero sí puedo garantizarle que Dios está con usted, si usted cree en Él. Porque Dios nunca va a ir en contra de su palabra. Ahí estaré yo con ustedes. Mire este pasaje que le da alegría a Dios otra vez. Dice la Escritura: y el hijo dijo, y así se levantó y regresó a su padre. Note, regresó a su padre. Mire el corazón del padre, mire todo el cuadro este. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió, entonces se echó sobre sus cuellos y lo besó. Mire la alegría de papá. Ve al hijo todo apestoso que viene allá, todo con harapos quizás, porque no le fue nada bien. El padre lo ve y el padre corre. En la entrada triunfal, Jesús está en la cima, ve a Jerusalén, y en vez de mirarlo a Él, todos empiezan a palmear y todos empiezan a la algarabía, pero no van hacia Él. Él va otra vez hacia ellos. Él llegó hacia Jerusalén, como el padre llegó hacia el hijo perdido. Así Dios vino hacia su pueblo, y allá lo destruyeron, allá lo torturaron y lo crucificaron. Y en la historia que había contado 4 capítulos atrás, le estaba diciendo al pueblo: yo he venido hacia ustedes y yo los voy a recibir como hijos y yo les voy a abrazar. ¿Entiende el mensaje? ¿Entiende todo el cuadro? El Señor un día va a venir, y la Biblia dice que será el juicio para todas las naciones y nos juzgará. Puedo ver este cuadro mucho más amplio. Aquí el hijo le dice al papá: me equivoqué, pensé que mis decisiones eran las mejores, discúlpame,
Yo sé que no será lo mismo, pero si me dejas trabajar, aunque sea como uno de tus jornaleros, estaré bien. Mas sin embargo el papá dijo: no, no serás uno de mis jornaleros, eres mi hijo. Es más, vamos a hacer una fiesta. Mira el corazón de papá. Vamos a hacer una fiesta. Cuando usted va a hacer una fiesta, usted está feliz, ¿verdad? Usted no va a hacer una fiesta y va a andar triste y llorando. Ay, tengo que hacer una fiesta ahora. Y todo tristón como una fiesta. El padre no, el padre dijo: vamos a hacer una parranda, vamos a hacer algo bueno aquí. A ver, tráete el becerro más grande, más gordo y más mejor para comerlo. Es más, tráemele un vestido a este muchacho, vamos a bañarlo, vamos a limpiarlo. Tráete el anillo, pónselo, el mío, para que sea como yo. Mira la alegría, esto le da alegría a Dios. Cuando usted regresa al Padre, Él se llena de gozo. Por eso la Biblia dice que cuando hay un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Imagínense cuando lleguemos todos al cielo, cómo va a estar Dios. Si aquí en la tierra el Señor se goza cuando usted reconoce sus pecados, cuando por medio de los sacramentos el Señor nos ofrece el perdón de nuestros pecados. Su palabra nos lo dice todo el tiempo. Si usted quiere entender lo que es la alegría, y usted quiere entender lo que es el gozo, y usted quiere tener una vida de acuerdo al corazón de Dios, solamente dé la vuelta y regrese al Padre. Es todo lo que hay que hacer. Todos los días: Señor, aquí estoy. ¿Con qué me vas a vestir ahora? No podemos seguir así. Eso es lo que el Padre está diciendo. El hijo quizás decía: no sé cómo reparar el daño que he hecho en tu corazón. Me imagino al padre decirle: ¿qué reparar y qué reparar? Ya lo reparé yo. Así está con usted y conmigo. No sé, Señor, qué hacer. He hecho tantas cosas. He ofendido a mis hermanos, he ofendido a mi familia, he ofendido a mi esposa, he ofendido a mi esposo, he ofendido a mis padres, he ofendido a mis hermanos. No importa, dice el Señor, regresa a mí, yo te lo arreglo todo. ¿No ves que eso me da alegría? Usted es el causante de la alegría de Dios todos los días. Porque si algo ama a Dios, es un corazón contrito y humillado. Recuerda los pasajes leídos. Por eso me encanta esta imagen que Jesús cuenta en esta parábola. Hay que limpiar nuestro desorden. Sí, pero Él lo limpia, no nosotros. Así lo quiere el Señor, como usted está, como vino el hijo, sucio, descuidado, sin nada, pero regresó a casa. Él hace todo por nosotros. Y el Padre celebró, dice la Escritura. Necesitamos hacer una fiesta. Este muchacho que estaba muerto ahora está vivo. Pero ¿qué pasó con el hermano mayor? ¿Dónde se nos fue? El hermano mayor, ¿se acuerdan? Seguidor de leyes, de normas. El hermano mayor llegó a casa y dice: ¿qué está pasando aquí? Esta algarabía y esta bulla. Tu hermano que estaba muerto ha resucitado. El que se había perdido ha regresado a casa. Y en vez de sentirse gozoso y feliz, se molestó y le reclama al padre. Qué curioso. Un hijo estaba distanciado físicamente del padre y el otro distanciado espiritualmente de su padre en la misma familia. Por eso, amados hermanos, tu rebeldía o su rebeldía, mi rebeldía, nos aleja de la presencia física de Dios y de la presencia espiritual. Cuando somos rebeldes, lo primero que hacemos, nos vamos de la iglesia. Pero nos damos cuenta que también nos alejamos de la relación con Dios. Así estaba el hermano mayor. Nos alejamos de la iglesia y de los sacramentos. Nos identificamos con él. La alegría del hombre y la mujer está en una saludable relación con Dios.
y con los demás. Eso le alegra el corazón a Dios. ¿Ama a Dios sobre todas las cosas? ¿Se imagina que usted vive ese resumen de la primera parte de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, que Dios se pone alegre? Y cuando Jesús le dijo, y ama a tu prójimo como a ti mismo, también el Señor se pone alegre, porque usted está alegre también. Necesitamos entonces disfrutar de esa relación para poder entender la tristeza de Jesús. Aunque el hermano mayor quería seguir reglas y tradiciones que no eran malas, ni son malas, pero se convierten en una piedra de tropiezo cuando quitamos al Hijo de en medio, cuando quitamos a Jesús de en medio. El Padre los amaba a los dos incondicionalmente. Así es Dios. Porque al final del día no se trata de reglas ni de tradiciones. Se trata de una relación con el Padre, con el Hijo. Podemos amar paredes como esta y este lugar tan hermoso. ¿De qué sirve si está vacío? Para concluir, muchos aman tanto los templos y tradiciones que Dios nos ha quitado los templos y las tradiciones ahora en esta pandemia. Nos quitó hasta las bancas porque dejamos de amar a las personas. No nos estamos dando cuenta que el Señor llegó a la cima de nuestra Jerusalén, y en vez de mirarlo a Él con alegría y correr hacia Él, estamos enfocados en celebrar solamente la Pascua judía. Se acerca Navidad, nacimiento de Jesús, pero lo que menos nos acordamos es de Jesús. A lo mejor en el silencio de nuestras casas ahora podemos darnos cuenta de que hay que amar a las personas y hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Dios nos está dando grandes lecciones, nos está preparando para que pongamos la mirada en Él y no en el escándalo del mundo. Por eso deberíamos estar felices en este momento, cuando personas se conectan en nuestra plataforma o en nuestro servicio que ustedes, miembros de esta iglesia, no conocen. Denle la bienvenida. Esa es su iglesia ahora, en casa. Dele gracias a Dios porque su hermano o hermana ha regresado, está con nosotros. ¿No le parece hermoso? No nos pongamos como antes. Esa es mi banca, ¿y por qué se sentaron ahí? Ya no las tenemos. No se asuste, podríamos perder todo pronto, pero la iglesia del Señor seguirá creciendo, porque usted es la voz, las manos del Señor. Exprese el amor, aunque sea ahora por medio de estas plataformas. Alégrese cuando alguien entra. Piense en las personas que necesitan regresar a casa. Es más, levántese ahora mismo, ahí en su hogar. Diga: me estoy levantando porque quiero ser ese hijo que el Padre abrazó. Quiero ser esa persona que regresa al corazón del Padre. Me levanto e iré a papá y le diré: aquí estoy, perdóname. Te amo, Señor. Perdóname porque durante toda esta pandemia no he mostrado mi amor al prójimo. Sí, digo cositas por aquí y por allá, pero debo de amarlos. Debo de correr hacia el que necesita. Hay tanto dolor y tanta tristeza allá afuera, que ya el Señor nos tiene afuera y no nos percatamos de que Él está con nosotros para actuar en este mundo. Disfrute este momento entonces de alegría con Dios, porque Él está con nosotros. Comparta el amor de Jesús.
Eso le da alegría a Dios. Así que su tristeza, si usted la quiere cambiar por gozo, piense en el llanto de Jesús y piense en el gozo que usted le da al Señor. Y todos sus problemas se le van, hasta sus dolores físicos, porque no se trata de usted, se trata de Él. Amén. ¿No le parece hermoso? Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Así que, amado hermano, hermana, donde quiera que esté, póngase de pie en su casa, levántese en un símbolo de decir: me levanto, Señor, para ti. Me levanto para amar al prójimo, porque nunca más quiero poner tu corazón triste por mi pecado, porque lo reconozco y me levanto para ti, para alabarte y glorificarte, para bendecirte, para decirle al mundo, aunque sea por medio de estas plataformas, que tú eres Dios y que vendrás a juzgar a los vivos y a los muertos, y que tu reino no tendrá fin. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros, y si estás con nosotros, nada ni nadie nos va a separar de ese amor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.